es del amor y la hospitalidad para su gloria. Nos gozamos de tener un buen número de voluntarios. Los que están en la hospitalidad hoy estuvieron acá a las 9 de la mañana preparando sus carteles, otros preparando el café, y las diferentes acciones que se han dado esta mañana son acciones que muestran el amor hacia el Señor. Esta semana está iniciando la escuela bíblica de vacaciones. Han estado trabajando ahí un equipo. Hoy van a decorar para esperar a los niños para que esta semana ellos se gocen en la presencia del Señor. Virtudes que honran a Dios, que adornan la doctrina del Evangelio. Quiero leerles este verso porque con esto voy a ir cerrando la serie, aunque no la terminemos hoy. Pero esta palabra, adornar la doctrina del Evangelio, es interesante y está aquí en Tito 2:10. Dice, deben ser respetuosos, no deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Y aquí está esta frase, entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva. Y me voy a quedar en esta palabra ahorita, la enseñanza sea atractiva. Y esta palabra atractiva es la palabra de donde surge la palabra cosméticos, la enseñanza atractiva. Ustedes saben que las hermanas llevan 3 cosas antes de salir, ¿verdad? Su bolsa, el celular y un pintalabios. Y se puede quedar la bolsa y el celular, pero no el maquillaje o la bolsa de maquillaje, ¿verdad? Entonces, cuando se bajan del carro antes de ir a la reunión, dan su última revisada, abren el espejito que está ahí en el carro porque quieren verse bien. Quieren verse bien. Y la idea aquí con la decoración, con el atavío, con el decorar, tiene que ver con que cuando las personas nos vean a nosotros como hijos de Dios, ellos vean la belleza del Evangelio. Y puedan incluso decir, yo quiero ser como Él porque Él sigue a Cristo, Él se parece a Cristo. Y esa es la idea, adornar la doctrina. No es tanto conocer la palabra de Dios, no es tanto decir yo tengo la sana doctrina, porque a veces por años hemos manejado ese término. Yo tengo la sana doctrina porque no levanto las manos, o porque levanto las manos, o porque hago esto. No es tanto de conocer, sino de vivir esa experiencia de practicar el Evangelio. Y eso es lo que llamamos la cultura del reino. Es mostrar la verdad de Dios mediante acciones y palabras. Y por eso estamos en esta serie con el propósito de honrar a Dios en todo lo que hagamos. Honrar a Dios en todo lo que hagamos. Si estás estudiando, vas a ser un buen estudiante. Si estás cocinando, un buen almuerzo. Si estás realizando un trabajo de pintura en un carro para otro, va a ser el mejor trabajo. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria del Señor. Sea que comamos o bebamos, dice la palabra. Y lo que vemos aquí es que cuando nosotros honramos a Dios y le agradamos, vamos a vivir según la palabra de Dios. Vamos a practicar la humildad, la obediencia, la compasión por otros, la integridad, la honestidad. Más que conocer la Biblia, vamos a vivir la palabra de Dios. Conocer es importante, pero vivirla es aún más importante. Y las historias que hemos compartido son historias de hombres y mujeres que decidieron confiar en Dios, vivir bajo el estándar de Dios. Vemos a esa nuera que decide servir a su suegra, Ruth, ser leal a su suegra, deja todo por servir a su suegra. Y vemos cómo el Señor premia eso y hay una recompensa para esta mujer moabita.
Vemos cómo hay determinación en esos jóvenes que deciden honrar a Dios aun cuando sus vidas estaban en peligro. Vemos hechos de sabiduría, espíritu de conquista de Caleb. Vemos a Habacuc que en medio de una crisis, en medio de la frustración, termina diciendo: yo me voy a gozar en Dios, porque en Él está mi esperanza, en Él está mi salvación. Y cada pensamiento, cada palabra, cada acción de todos los personajes que hemos estudiado han honrado al Señor, han glorificado al Señor. Y por eso ellos nos modelan cómo adornar la doctrina del Evangelio. No sé con quién te identificas, ¿verdad? No sé cómo están sirviendo las nueras a sus suegras. No sé cómo estás, joven, tomando determinaciones que honran al Señor. Cómo estás como un emprendedor luchando y esforzándote para servir a Dios. Cómo estás enfrentando una crisis con fe, con gozo, con esperanza. Pero hoy vamos entonces a ver este tema de la hospitalidad, de el amor hacia los demás, el amor a los extraños, como se definiría la palabra hospitalidad. Veamos Hebreos 13, 1 al 2, los pasajes de base para luego ir a unos ejemplos en tercera de Juan. Dice: síganse amando unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad. Esta es la palabra. Demostrar amor a los extraños. No se olviden que hoy vienen visitas y que necesitan ser atendidos. Entonces piensa en invitarlos a un café. Esa es la idea aquí de la palabra hospitalidad. A los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Los ángeles son mensajeros de Dios, a misiones en particular, y tomaron forma de hombres, y algunos que los hospedaron ni se dieron cuenta de que estaban sirviendo a Dios de esa manera. Levítico 19:34 dice así, hablando del trato a los extranjeros: trátalos como a israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivíais en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Trata a las personas, a los extranjeros, ámalos como a ti mismo. Recuerda que tú también fuiste extranjero. Esa es la base para este tema de la hospitalidad. Ahora las personas dicen: yo no quiero ir a un hospital porque no me van a tratar bien. Pero los hospitales surgieron con ese propósito de tratar bien a los que iban a ser atendidos. Entonces mejor voy a un hospital privado, pero aún en los hospitales privados no tratan bien, según la enfermera que te toque ahí. Hoy queremos ir a tercera de Juan para ver este caso donde vemos aquí tres perfiles de hombres en una iglesia de Asia Menor, y aquí están los nombres que vamos a ver. Son 4, pero voy a enfocarme más en 2. Pero dice Juan, ese es el que escribe esta carta breve, y le escribe a Gallo. Gallo es un nombre muy común en Roma. Entonces él va a recibir esta carta porque él tiene un perfil muy particular, y está allí Gallo. Y también tenemos a Diótrefes y a Demetrio. De los 4, dije 3 al principio, pero es que Juan está escribiendo. De los 4 vamos a enfocarnos en Gallo y Diótrefes. Así que listos nuestros corazones para ver estos ejemplos de hospitalidad, de servicio, de amor y de entrega. Previo a eso, yo quiero decirles algo, hablando del tema de la hospitalidad. Si hay alguien que mostró amor y hospitalidad, fue Jesús. Pero ¿saben una cosa? Él no fue recibido en esta tierra como un huésped de honor. De hecho, ¿saben una cosa? No hubo espacio para él en el mesón.
Los suyos, dice Juan, no lo recibieron. Y si vamos a Isaías 53, fue despreciado, desechado, menospreciado y no estimado. Así que si pensamos en que alguien modela el rechazo a profundidad de Jesús, pero alguien que modela la hospitalidad a un nivel súper maravilloso es Jesús, porque aún llegó a dar su vida por nosotros. Así que con ese contexto vamos a ver la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver ahora son las virtudes de este personaje que es un amigo muy cercano de Juan, desde el verso 5 hasta el verso 8, y queremos leerlo en esta mañana. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes o de los misioneros que pasan por allí, aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal y como le agrada al Señor. El siguiente, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Y el último, por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Y aquí tenemos entonces a este personaje que no es un predicador, pero que sirve a los predicadores, muestra amor y hospitalidad. Es interesante notar que en el reino de Dios hay acciones que no son visibles. Él lo que hace es abrir su casa para que el reino sea extendido, recibiendo a las personas que predican la palabra de Dios. Debemos recordar que hasta un vaso con agua fría va a ser recompensado para los que sirven al Señor. Este personaje anda en la verdad. En otras palabras, vive y practica el evangelio. Él da testimonio a otros de su nueva vida. Él refleja que Dios ha hecho un cambio, que de hecho Él no está para ser servido, sino para servir a otros. Si repasamos todos los personajes anteriores de los que hemos predicado, ninguno de ellos se enfoca en sí mismo. Si vemos a Ruth, no dice, bueno, está mi suegra, que me sirva a mí. Porque la vida se trata de mí. Ella dice, yo voy a servir a mi suegra. Y así cada uno de ellos. Uno de los problemas más grandes de la iglesia de hoy es que cree que Dios es su siervo. Y no solo Dios es su siervo, sino que los que están alrededor de él también son sus siervos. Entonces tienen esa expectativa de que estoy en esta tierra, en esta comunidad de creyentes, en esta iglesia para que me sirva. Y cuando vemos en la palabra, no es así. Estoy para servir a otros. Por eso esa frase, ¿en qué te puedo servir? Sería un distintivo eso de vida plena. ¿En qué te puedo servir? Y en este caso en particular, lo que acabamos de leer es que cómo se relaciona este personaje con otros da testimonio de una fe auténtica. Repito esto, aplicándolo. Cómo te relacionas con los demás da testimonio de que tu fe es auténtica. Cómo me relaciono con otros da testimonio de mi conversión a Cristo. Cuando las personas ven que te has convertido a Cristo en tu familia, lo van a notar en la manera que ya empiezas a relacionarte con ellos.
cómo sirvo a mis hijos hace evidente mi nueva vida en Cristo. Cuando les decimos a nuestros hijos que nos hemos acercado al Señor, que conocemos al Señor, ellos lo van a ver en la manera en que tú les sirves. Porque si estás quejándote continuamente, ellos van a decir, ¿qué está pasando? Mi papá o mi mamá dice que ha tenido un encuentro personal con Cristo, pero no lo veo. Cómo trato a los demás da testimonio de mi fe, de que ha habido un cambio. Porque si yo sigo viviendo como vivía antes de venir a los pies de Cristo, las personas van a decir, bueno, él parece que sí conoce de la Biblia, pero no practica lo que la Biblia dice. Y lo que vemos aquí en este personaje es que tiene un buen testimonio. Dice Juan, él anda en la verdad, fielmente se conduce. La iglesia admira el testimonio de su amor para con las personas. Entonces, lo que resalta en la vida de este personaje es que es fiel a Dios. En primer lugar, él entiende que Dios le ha dado una casa, le ha dado una iglesia, pero que esa casa y esa iglesia es un oasis para otros. Él ha entendido que tiene un propósito de vida y ese propósito está conectado con ser fiel a Dios. Él hace lo que Dios le pide que haga. De hecho, es obvio que Dios le ha dicho a través de la palabra a este personaje, Gallo, sírveme. Pero ¿cómo va a servir él? Ayudando a los demás, poniéndose en la posición de siervo. Y eso va a implicar, en este caso en particular, en abrir su casa. Ahorita hemos estado con los grupos pequeños, son 6 grupos pequeños, y hemos tenido que abrir nuestras casas. Y eso ha cambiado mucho la dinámica, porque hay que prepararse, hay que cocinar, hay que limpiar. Ese baño está nítido, porque estamos pensando en que vamos a servir a otros, vamos a estudiar la palabra de Dios. Ya lo poco que quedaba de la grama en el jardín, pues ya se terminó por el invierno, porque parquearon allí, ¿verdad?, los carros. Es fiel a Dios y creo que es importante entender esto. La persona que sirve a otros entiende a profundidad que Dios es su amo y que en el reino su dinámica es servir y no ser servido. En Mateo 20 dice claramente, en el reino, en los reinos de este mundo, los gobernantes son servidos, se enseñorean, pero entre vosotros no será así. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor, Dios, ¿en qué te puedo servir? Y él a lo mejor te va a decir, bueno, a lavar platos en tu casa. Empieza por ahí. Considera a tus padres cooperando con los quehaceres de la casa. Pero eso, sí, eso es. Pero yo quiero predicar, no, ahorita vas a lavar platos. ¿En qué te puedo servir? En hacer la cama. ¿En qué te puedo servir? En barrer. ¿En qué te puedo servir? En cortar la grama. Pero yo quiero predicar. Eso es lo que te toca ahorita. Es fiel a Dios, a su propósito. Y esto implica un amor sacrificial. Es una entrega, es una dedicación. A veces algunos dicen, hermana, yo quiero estar en la alabanza, yo quiero predicar en la alabanza. Bueno, hay que ensayar, ¿verdad?, a las 8. No, ¿verdad? Ahí sí ya no va, no encaja
en mi horario. Yo quiero estar en la bienvenida, pero hay que estar a las 9. No, eso es muy temprano. Y empezamos nosotros a dar ¿qué? Muestras de que nuestro amor a Dios no es sacrificial. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Así que no te desanimes, le dice él, sigue así, vale la pena, le dice Juan a este personaje, vale la pena, sigue así, eso le agrada a Dios, lo está motivando. Con lo que tú haces, colaboramos con el reino de Dios, porque la palabra es extendida cada vez que recibes a un misionero, a un predicador, la palabra de Dios se está extendiendo, vale la pena, sigue cocinando, sigue barriendo, sigue haciendo eso porque vale la pena. Cada vez que tú vienes y tomas el rótulo y das una sonrisa y das la bienvenida, estás cooperando con el reino de Dios, porque las personas están siendo atendidas y reciben el amor de Dios. Esa es una característica de un creyente. Pero qué bonito este ejemplo, ¿verdad? Querido amigo, eres fiel a Dios, sirves. Pero luego pasa a otros versos, del verso 9 en adelante, es lo contrario. Es un personaje autoritario y egoísta. Y es lo que no debemos hacer en la iglesia Vida Plena. Y aquí tenemos del 9 al 10 lo siguiente. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes es un personaje, es un líder en la iglesia. Es alguien que destaca, pero ¿cómo es él? A quien le encanta ser el líder. En otras palabras, le encanta tener el primer lugar. No quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. ¿Por qué destaca este personaje? Por egoísta. Y es interesante que Juan con toda la autoridad podría decir, yo voy a ir y voy a expulsar de la iglesia a ese tal Diótrefes. No dice eso. Cuando yo vaya voy a hablar con él cara a cara y le voy a explicar cómo es que tenemos que amar. Pero Diótrefes, si no estás de acuerdo con él, te dice, puedes irte. Suena fuerte esto y tal vez no estamos a ese nivel de Diótrefes. Pero él lo que nos está mostrando hoy es lo que no debemos hacer con las personas. Esta no es la cultura del reino de Dios. Esta es la cultura de Satanás, lo que él está haciendo. Porque él está promoviendo la división. Él está mostrando el rechazo. Él está mostrando el rencor, el odio, la amargura hacia las personas. Él no es solícito para buscar la unidad. Él crea temor y división a través del chisme. Así que hay un contraste con Gallo. Es una persona centrada en sí mismo. Porque hay del día que no alcanza el café. Y se quedó sin champurrada y sin café. Entonces dice, pero ¿qué pasó en Vida Plena? ¿Por qué no hicieron los cálculos? Yo soy un personaje importante y debí haberme ido con una taza de café y con una champurrada. Centrada en sí misma. Busca ser el primero. En cualquier contexto que nos movamos, ya sea iglesia, comunidad cristiana, grupo pequeño, familia, trabajo
Una persona centrada en sí misma no refleja el carácter de Dios. Cuando vemos en la Biblia, vemos a Jesús que se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo, dio su vida. Él pensó en otros. Él, tomando forma de siervo, vino a hacerse siervo para servir y dar su vida. Vean, ese es el reflejo de Jesús. Y en este caso, este personaje no está mostrando que Jesús está reinando en su corazón. Él no es amable, él no se relaciona con otros. Dice Juan, él como que ni nos quiere ni ver. Él no es enseñable, dice Juan, es que él no acepta nuestra autoridad. Hay una cosa importante en la comunidad cristiana, es ser enseñables, ser humildes. Y a lo mejor Diótrefes dice, pero ¿quién es Juan? ¿Por qué tanta bulla le hacen a Juan si yo soy importante? Así que no vamos a aceptar la autoridad de los apóstoles. Daña a otros. Así que aquí vemos estos dos personajes que nos modelan dos cosas muy diferentes. Uno es hospitalario, amoroso, sirve, y el otro es autoritario y no ama. Y me llama la atención en el verso 11 porque hay una conclusión, y aquí voy cerrando, algo que nos anima, porque aquí viene la parte práctica para nosotros. En el verso 11 dice la palabra: querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Este es un cierre ya aquí, hermanos. Y quiero dirigirme a jóvenes, porque lo que está diciendo aquí es que los buenos amigos son la clave del éxito. Y hay personas que te van a presionar, te van a animar a hacer lo malo. Y dice la palabra, no imites lo malo. Muy importante, muy claro. No te dejes influenciar por los malos. Imita lo bueno. En otras palabras, los buenos amigos nos van a ayudar a imitar lo bueno, un buen ejemplo, y da testimonio de tu fe. Porque me llamó la atención, porque dice aquí que cuando tú te comportas de esa manera, estás mostrando que eres un hijo de Dios. En conclusión, somos llamados a mostrar la verdad de la fe mediante acciones y palabras. Servir a otros debe ser nuestro mayor anhelo. Sabes, si tú piensas que ser servido es tu gran meta o tu gran plan de realización, te voy a decir que vas a vivir frustrado toda tu vida. Servir a otros debe ser nuestro mayor anhelo. Quiero preguntarte directamente al corazón, a través de la palabra, ¿a quién te pareces? ¿Te pareces a Gallo o a Diótrefes? ¿Con quién te identificas más? ¿Con cuál de los dos? Quiero preguntarte, y son preguntas que nos hacen pensar, ¿cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo te relacionas? Cuando te juntas con un amigo, empiezas a hablar de ti mismo y les empiezas a contar que escribiste un libro que tiene pocas palabras, pero la mayoría son fotos de tu vida. Y empiezas a contar tus hazañas, lo importante que eres, lo que has logrado. ¿Te interesan las personas? Cuando te reúnes con alguien, le preguntas, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado pasando esa prueba? ¿Puedo orar por ti? ¿Hay una necesidad que yo pudiera suplir? Eso es lo que haría este personaje
al cual debemos imitar. ¿Las tratas bien? ¿Cómo es la relación con tus hijos? ¿Cada palabra que les das les edifica? ¿O constantemente les estás gritando porque tú eres la cabeza y el jefe de ese hogar? ¿Les sirves? ¿Cuidas de ellas? ¿Cómo tratas a las personas cuando no hacen lo que tú les pides? Creo que no hay algo tan frustrante en la naturaleza humana que pedirle a alguien que haga lo que tú quieres y no lo haga. Y esta mañana me pasó. Vi un celular donde no debería estar, lo tomé y dije, no, este lugar no es para que esté el celular. Y una de mis hijas agarró el celular, no, pero yo lo quiero allí. Y yo empecé, y me acordé, ¿qué haría Diótrefes? ¿O qué haría Gallo? ¿Verdad? En las cosas pequeñas, ¿verdad? ¿Qué haces tú cuando tus hijos no arreglan su cama? Empiezas a gritar y te enojas. Y empiezas a reclamarle. O empiezas a orar y decirle, Dios, haz que mis hijos sean ordenados. Por eso hago esta pregunta. ¿Cómo tratas a las personas cuando no hacen lo que tú les pides? ¿Cómo tratas a tus empleados cuando no hacen lo que tú les pides? Quiero preguntarte, ¿estás contento donde Dios te ha puesto a servir? Es que en la iglesia, pues yo solo estoy con los niños. Es que en la iglesia solo me han puesto a dar la bienvenida. Una hermana siempre me decía, es que ya no puedo servir al Señor. Lo único que puedo hacer es orar. Pero yo le decía, hermana, ¿te das cuenta de que este es uno de los ministerios más valiosos que tenemos en la iglesia? Es orar, es pelear las batallas en la oración. En el reino de Dios, quiero decirte, hablando del servicio, de la hospitalidad, es que no hay tareas grandes ni pequeñas. Porque le dice Juan a este personaje, Gallo, le dice, ¿sabes una cosa? Cada vez que tú abres tu casa para servir a otros, el reino se extiende. Y aquellos predican y tú sirves. Pero en este caso es igual. Por eso la palabra nos anima a nosotros a recordar que las pequeñas tareas que llamamos pequeñas serán recompensadas de igual manera a las tareas que llamamos grandes. Mateo 10, 40 al 42. Y dice la palabra en Mateo 10, 40 al 42. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa de un profeta. No hago distinción entre profetas y los que sirven. Van a ser recompensados de igual manera. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Este es el reino de Dios. Para Dios, una sonrisa cuenta. Para Dios, hacer el café cuenta.
Para Dios, barrer cuenta. Para Dios, hacer una visita cuenta. Y Él dice, un vaso con agua, una taza con café, vale la pena. Por eso yo quisiera animarte a que nunca dejes de preguntarle al Señor, ¿en qué te puedo servir? Y nunca dejes de preguntarle a otros, ¿en qué te puedo servir? Porque la realización plena del ser humano está en amar a Dios y servirle, y amar a su prójimo y servirle, punto. Cuando tú piensas que la realización plena es que otros te sirvan, te aseguro que te vas a frustrar, te vas a desanimar y siempre vas a estar esperando un poquito más de servicio a tu persona. Y hoy yo quisiera hacer algo muy particular. Normalmente no lo hago, pero quisiera invitar a que todos los servidores, los que participan en los diferentes grupos de servicio, se pongan de pie. Si tú das la bienvenida los domingos, los que están participando los domingos ya están puestos de pie. Y a nombre de toda la iglesia y del Señor, yo quiero decirles que lo que hacen el domingo, de levantarse más temprano, de venir a hacer el café, de ir a buscar esos rótulos, de ensayar, de preparar las aulas para los niños, Dios lo toma en cuenta. Y quiero decirles que nos inspiran a nosotros como Gallo en esta carta a servir a Dios, recordando que vale la pena, porque tú tienes el gran propósito de servir a Dios y a los demás, y eso es recompensado. Así que los demás ahí que están sentados pueden levantar su mano para dar gracias por estos hermanos que cada domingo sirven. Padre, aquí estamos, gozosos de ver este equipo de voluntarios que cada domingo se levanta con la expectativa de honrarte y de servirte como Gallo. Y gracias porque nos muestran su amor a través del servicio, de esa sonrisa. Y los bendecimos, Señor, porque sabemos que en su corazón está el anhelo de servir a otros, de honrarte a ti. Y te pido, como Juan le dice a este personaje, sigue adelante, no te desanimes, eso agrada a Dios, colaboramos con el reino, vale la pena, sé fiel a Dios, ama sacrificialmente, porque para eso estás en este mundo, para servir a otros siguiendo el ejemplo de Jesús. Gracias por estos hermanos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor ahí y a estos. Entonces, pasa. Aquí no tengas, aquí vienes a servir. Entonces,